Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis del Mercado de Ministerios Ebenecer, Iglesia Mahanaim de las Cruces, Nuevo México. Queríamos entrar a este tema que hemos estado compartiendo estos últimos días, estas últimas 2 semanas sobre el altar de Elías. Yo sé que ha sido un tema un poco extenso, un poco largo, pero es necesario hablar de estas 12 piedras de las cuales se establecieron en el altar al Señor, que era el altar que Elías restauró. El altar de Elías en 1 Reyes capítulo 18 nos enseña la palabra que el altar del Señor estaba derribado y Elías llega y lo restaura. Entonces vemos la base bíblica, hermanos, como él comienza a restaurar y comienza con restaurar las 12 piedras. La base del altar del Señor son las 12 piedras que Elías restaura. Ahora, para que podamos entender esto, lo hemos estado hablando durante las semanas que han pasado, estos días que han pasado, hemos estado hablando sobre el altar de Elías, sobre el altar del Señor y cómo el Señor restauró, cómo Elías restauró el altar del Señor a través de estas 12 piedras. Hemos hablado de la tribu de Benjamín, la tribu de Rubén, de Simeón, Leví, Judá, Zabulón. Y la semana pasada, el jueves que acaba de pasar, estuvimos hablando de la tribu de Dan. Y íbamos a ligarla con, o darle continuación con la tribu de Gad el día de hoy. Ahora, recuerde que en el hebreo hemos estado estudiando estas últimas semanas. En el hebreo, la palabra familia, hay 12 palabras para distinguir o para describir la palabra familia, o que se traducen del hebreo al inglés o al español, que es la palabra familia. Y estas 12 palabras son las que hemos estado hablando. Llevamos 7 palabras ya dadas. Hoy estaremos entrando a nuestra 8ª palabra, hablando de la tribu de Gad. Pero solamente para darle un pincelazo a la tribu de Dan, no vamos a hablar de las otras 6 palabras, sino solamente la tribu de Dan y la tribu de Gad. Si quiere obtener información sobre estas otras enseñanzas, usted puede encontrarnos en YouTube, en Ebenecer las Cruces. Ahí están ya las otras enseñanzas. Está el altar de Elías parte 1 hasta a que terminemos toda esta serie. Ahí van a estar las series o los estudios de esta serie. El altar de Elías parte 1 hasta me parece que vamos a terminar la parte 7 o 8 vamos a terminar. También pueden encontrar las enseñanzas cuando fuimos live en Facebook, en Ebenecer las Cruces NM, en Ebenecer las Cruces, Nuevo México. Ahí pueden encontrar también nuestro estudio, pero quedan archivados en YouTube. Como le mencionaba, en Ebenecer las Cruces puede encontrarnos ahí. Suscríbase al canal para que pueda obtener las notificaciones de cuando vamos a subir los otros temas, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando sobre la palabra pelaga. La palabra pelaga. Ahora, esta palabra pelaga me llama la atención porque vamos a ligarla un poquito con la tribu de Gad. Para que podamos ver aquí estas 2 palabras, me gustaría que podamos ver estas 2 palabras para poder ver esta tribu. Mire, déjeme, lo pongo aquí para que pueda ver ahí en su pantalla las 12 tribus. Entonces, las 12 palabras, la palabra familia en el hebreo se traduce en 12 palabras diferentes. Una de ellas es Efa, Bayit, Taf, Yakaz, Motza, Eda. Hablamos de la palabra Shevet el jueves pasado, que hablábamos de Dan, y hoy vamos a hablar de la palabra pelaga. De la palabra pelaga es lo que vamos a hablar esta mañana, o esta tarde, a la hora que nos sintoniza. Ahora, esta palabra, para poder entrar a esto, una de las cosas que queremos hacer es que hablamos un poquito sobre la palabra Shevet, donde hablaba de Dan. Esta tiene diferentes significados, pero
lo que podemos hablar un poquito y lo ligamos a era gobernar, porque habla de juicio, aquel que juzga, aquel que gobierna. Uno de los significados es el cayado, ¿verdad? La vara, un gobernador. Entonces hablábamos en la palabra como esta palabra Shevet nos puede dar una representación del gobierno dentro de la familia. Ahora, recuerda que hemos estado hablando de la dinámica familiar, de una restauración de esta dinámica familiar. Hablábamos de cómo debemos ir cambiando la forma de ver las cosas en lo familiar, de cómo debemos de estar restaurando estas 12 piedras. Ahora, esta palabra, Shevet, que nos habla la palabra de gobernar, ¿verdad? Hablábamos de cómo nosotros como padres debemos de ejercer la autoridad correcta. Cómo debemos de tener la autoridad correcta con nuestros hijos. Ahora, lo importante era notar para poder obtener la autoridad correcta y poder dirigirnos y ejercer la autoridad correcta, al hablar de la autoridad tenemos que hablar a la par de la sujeción. No podemos hablar de solamente autoridad, sino de sujeción también. Usted dirá, pues qué bueno, ¿verdad? Que hable sobre cómo los hijos se deben de sujetar a los padres. Bueno, no necesariamente. Los hijos, claro, se deben de sujetar a los padres, pero todo comienza con un modelo que nosotros debemos de enseñar. Nosotros como padres debemos de enseñar el modelo de la sujeción para que nuestros hijos se sujeten no nomás por palabras, no nomás porque decimos, bueno, yo soy la autoridad y tú te tienes que sujetar. No, sino que ellos vean que nosotros nos sujetamos a las cosas del Señor, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, podemos ver a través de la palabra, hermanos, cómo había padres que ejercían la autoridad correcta. Vamos a darle rapidito ese pincelazo de cómo había padres que ejercían la autoridad correcta. Y usted puede ver a través de la palabra esos padres que ejercían la autoridad correcta. Uno de los padres que dimos como ejemplo era Noé. Noé era uno de los padres que pudo ejercer la autoridad correcta ante su hijo, ¿verdad? Cuando vemos en la palabra, cuando aquel Noé sale del arca y tiene la situación con sus hijos, como Cam habla de la desnudez de su padre y cómo Noé rápidamente lo corrige. Lo vemos lo estuvimos viendo en la palabra, cómo Noé lo corrige y lo pusimos al contraste de Elí. Perdóneme, hermano. Lo vimos al contraste de Elí. Cómo Elí por tiempo estuvo viendo cómo sus hijos hacían básicamente lo que ellos querían en el altar, ¿verdad? Tomando las ofrendas que no le pertenecían, metiéndose con las mujeres, tantas cosas que hacían los hijos de Elí, ¿verdad? Y Elí no los corrige. De hecho, vemos ahí en la palabra, y lo estuvimos hablando la semana pasada, que básicamente lo que Elí dijo fue: mira, están hablando de nosotros y que no hablen de nosotros, que no nos traigan en boca, hombre, que no los descubran. Básicamente lo que está diciendo, si van a pecar, que no los cachen, que no los descubran. Pequen, pero pequen con cuidado. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque Elí no ejerció la autoridad correcta y vemos lo que le sucede a la descendencia de Elí. Vemos a hijos que sí se sujetaron a la autoridad del Señor, a la autoridad de sus padres. Un gran ejemplo de eso fue David, ¿verdad? Eso lo hablamos la semana pasada, cómo a David lo ungieron como rey. Cuando lo ungen como rey, David aún así regresa. Fíjese, David regresa a cuidar aquel pasto, a cuidar aquel campo de su padre, aquellas ovejas de su padre, y no se va directamente al palacio, aunque ya había sido ungido por rey por el Señor a través de Samuel. Y el padre, lo vimos en la palabra, cómo manda a David a que le haga un favor. Lo hace que le haga un mandado, ¿verdad? Lleva estos panes y este grano tostado a tus hermanos del capitán de la guardia del ejército y tráeme noticia cómo están tus hermanos. Pues eso lo vemos, hermano, cómo David se sujetó a lo que su padre dijo. David pudo haber dicho: yo ya soy rey, yo ya estoy para que a mí me hagan los favores. Yo no voy a hacer favores, usted está para que a mí me hagan los favores. Pero qué tremendo cómo David se sujeta, ¿verdad? Vimos en la palabra diferentes ejemplos, ¿verdad? Uno de los ejemplos que más también me llamaba la atención era la hija de Jefte. Cómo Jefte llega, después de haber dado una victoria, después de haber recibido la victoria, llega y dice que va a entregar
aquel que salga de la casa, de su casa, ¿verdad? Y el primero que sale de la casa vemos que es la hija de Jefte. Y la hija de Jefte tiene ahí una situación donde dice, bueno, permítame ponerle aquí el versículo. La hija de Jefte, permítame, está en Jueces 11:34. Lo podemos ver aquí en la palabra. A ver, mil disculpas, hermanos, estamos teniendo un problema técnico aquí un momentito. Aquí está en Jueces 11:34. Cuando Jefte llegó a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danza. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Versículo 35 dice, cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen porque he dado mi palabra al Señor. He dado mi palabra. O sea, él la dio, no Jefte, no la hija. Y no me puedo retractar. Jueces 30, versículo 36 dice, entonces ella dijo, Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Entonces podemos ver aquí en la palabra, podemos ver en la palabra cómo el Señor le habla aquí, perdón, cómo la hija habla aquí con el padre y le dice, ¿sabes qué? Tú diste la palabra, no la di yo, la diste tú, pero haz conmigo lo que tú quieras y yo me voy a sujetar. Entonces estamos viendo a través de la palabra, hermano, cómo el Señor le muestra o cómo nos muestra que los hijos se deben de sujetar. Pero también lo que estuvimos viendo es de que nosotros como padres, para ejercer la autoridad correcta, tenemos que ser padres que puedan, fíjese, hermano, puedan mostrar el molde de la sujeción correcta. Nosotros debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. Eso lo estuvimos hablando el servicio o el mensaje pasado, ¿verdad? Sobre hablando aquí de Dan. Hoy vamos a hablar, hermano, de Gad. Me gustaría que veamos esta palabra aquí, la palabra pelaga, el hebreo 63:90, que es Gad. Habla de arroyo, hondanada, garganta, familia, río. Este diccionario me gustó porque habla de división y regimiento. Gad significa banda, tropa, fortuna y suerte. Vea, lo vemos ahí con la madre cuando le pone el nombre, dice que porque ella era afortunada, ¿verdad? Eso lo vimos se ve a través de la palabra. La semana pasada dimos la introducción de esta palabra que íbamos a estar hablando del hebreo, ¿verdad? Fíjese qué tremendo esta palabra, porque hablando un poquito cuando hablábamos de la palabra división, hablábamos de un término militar, de una tropa, una banda, de algo militar. Y está importante esto, hermano, porque fíjese cómo Mateo capítulo 7, capítulo 8, versículo 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Hablando aquí algo, una estructura militar, ¿verdad? Porque dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Fíjese qué tremendo. Aquí hablando un poquito de la autoridad, porque vamos a hablar un poquito de esto, lo hablamos el jueves pasado, que era la introducción de verlo un poquito en el ámbito espiritual, de guerra espiritual. Ahora podemos decirlo en guerra espiritual, diría usted, bueno, eso es en la congregación, eso se ora en la iglesia, se hace liberación en la iglesia. Bueno, hermano, la guerra espiritual empieza en casa. La guerra espiritual empieza con los suyos. Ahora, ¿cómo vamos a ejercer? Este hombre decía, yo soy hombre bajo autoridad, tengo gente bajo autoridad y me sujeto a tu autoridad. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a ejercer una autoridad
si no nos sujetamos? ¿Y cómo nosotros vamos a entrar a lo que es la tropa militar o a lo que es la banda militar o lo que es la guerrilla militar espiritualmente hablando si no nos sujetamos, si no tenemos la sujeción y la autoridad? Pues tenemos que ser hombres de autoridad, pero para poder ser hombres de autoridad hay principios de autoridad, hermano, que para poder empezar a hablar de los principios de autoridad tenemos que hablar de la sujeción. ¿Cómo vamos a entrar a decir soy sujeto, pero perdón, tengo autoridad, pero yo no me sujeto? ¿Cómo vamos a decir, bueno, yo puedo hacer esto, pero no me sujeto? Fíjese qué tremendo. Vamos a hablar un poquito de esa palabra y vamos a hablar de la tribu de Gad. Si me puede acompañar, hermano, ahí en su palabra. Espero que tenga ahí a la par su palabra. Podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, habla de los de la tribu de Gad. Mire cómo dice la palabra. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes. Haga notación de esto. Hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra. Es decir, que esos hombres no eran personas que solamente eran de campo y cuando les llamaban algo militar ellos mismos agarraban su arma. No, ellos entrenaban para la guerra. Diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de león y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Ok, vamos a ver algunas cosas aquí que me llaman la atención. Me gustaría que podamos desglosar un poquito de esto y vamos a entrar un poquito a esto. Primero habla que estos hombres de Gad eran hombres fuertes y valientes, ¿verdad? Ahora, restaurando esta tribu, esta piedra que es la tribu de Gad, y la palabra que pelaga, que en hebreo significa familia, hablando de tribu, tropa, banda, vamos a hablarlo de lo militar, fuertes y valientes. Pero fíjese, dice, entrenados para la guerra. ¿Dónde hay un entrenamiento? Yo digo que el entrenamiento, hermano, debe empezar en casa. Ciertamente los ministros primarios, estamos para poder capacitar a la iglesia y dentro de la iglesia del edificio hablando, ¿verdad? Cuando nos congregamos. Pero usted debe tomar esa capacitación y poder llegar y capacitar a los suyos en casa. Poder llegar y hablar sobre esta capacitación de estos familiares suyos, fíjese, entrenarlos para la guerra. Ahora, fíjese lo tremendo que me llama la atención esto, porque dice la palabra que estos hombres eran diestros con el escudo y la lanza. Ahora, me imagino que ellos también tenían algunos otros armas de guerra, ¿verdad? Pero fíjese que cuando veo la palabra y vemos a David, cómo fue este hombre David que entrenó básicamente, que entrenó que él entrenaba con la onda y cuando peleó con Goliat, vemos lo que Saúl quiere hacer, le quiere dar su escudo, le quiere dar todo su uniforme militar y le quiere dar la espada. Y David no puede, dice, no, yo tengo mi arma, hombre, por parafrasear la palabra, yo tengo mi arma y es la onda. Fíjese que me llama la atención, hermanos, porque son dos armas completamente diferentes. Son dos armas un poco diferentes, ¿verdad? Aquí. Una de esas armas es la espada, que la espada es un arma de guerra cercana. Un arma de guerra que para atacar a tu enemigo tiene que estar cerca de ti. Es un arma donde te defiendes y donde atacas, ¿verdad? La palabra nos habla que la espada es doble filo. Podemos verlo de este ángulo. Es un filo para atacar y un filo para defender. Ok, poniéndolo de esa forma, entonces la espada es una arma para pelear en contra de tu enemigo cercano. Cuando se acerca el enemigo, cuando ya se mete en tu área cercana, tú puedes sacar tu espada y pelear. Pero la onda, y en este caso, hablando de los de Gad, ellos traen lanza. Esa es una arma a distancia. Quiero que note esto, porque no es una espada, sino es una arma a distancia. ¿De qué estamos hablando aquí? Que cuando los de Gad peleaban, ellos eran diestros, se entrenaban para pelear, se podían defender con el escudo, es decir, les mandaban flechas, lanzas, ellos se podían defender. Pero la estrategia de ellos o lo fuerte de ellos
era que peleaban con lanza. Es decir, hermano, cuando eso lo aplicamos a lo espiritual, nos lleva a varias cosas. Una de esas cosas es de que para nosotros la lanza, ¿sabe lo que es? Es la oración. Para nosotros la lanza es la oración. ¿Por qué digo esto? Mire, usted puede tener un familiar, un hijo, ¿verdad? Que puede vivir dentro de la misma ciudad, a cuadras de distancia, algunas millas de distancia, o puede vivir en otro estado, en otra ciudad, otro estado, en otro país, del otro lado del mundo. Pero su oración es su lanza. Quiere decir que usted puede mandar palabra de oración cuando usted está haciendo su oración, a atacar al enemigo, aunque usted no está presente en esa guerra. Usted puede usar la lanza. ¿Y el escudo para qué es? Pues, mira, hermano, podemos ponerlo así, puede defenderse del contraataque del enemigo. Porque al momento que el enemigo sienta que usted está aventando lanza, él sí está haciendo oraciones desde la intimidad de su casa, la intimidad de su recámara, está orando por sus hijos. El enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas, va a querer contraatacarlo. Pero fíjese, dice la palabra que ellos se entrenaban para guerra y eran diestros con el escudo. Usted se va a poder defender. Usted se va a poder defender de estos ataques del enemigo. Qué tremendo, hermano, que los de Gad tenían lanza. Ellos tenían lanza, hermano. No nomás fíjese, no nos habla que tenían espada. Ellos nos dicen, entonces aquí estamos viendo que al nosotros restaurar esta piedra en la familia, en el ángulo familiar, estamos hablando de una oración de guerra familiar. Donde tu guerra familiar, en la guerra familiar, donde tu arma va a ser la oración. No la contienda, entiéndase esto, no la contienda que te vas a sentar con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos a contender. Ven, échate un cafecito, le vas a decir, cuando venga lo voy a agarrar y le voy a decir que lo que él está haciendo está mal y que le voy a confrontar con la palabra, voy a mostrarle, no, hermano. Lo que está diciendo aquí que cuando restauramos esta piedra esta piedra en lo que es el ámbito guerra espiritual familiar, no te está diciendo que hagas una contienda con tu hijo, con tu esposo. Cuando llegue de la calle lo voy a agarrar y le voy a decir que el Señor no le agrada. No, hermano, lo que te está diciendo aquí es de que podemos ver en la palabra cómo ellos eran diestros con el escudo y la lanza. Fíjate qué tremendo, hermano. Tú debes de ser diestro con el escudo y la lanza. Debes de poder doblar rodilla, hincarte, orar al Señor, pedirle que te ayude, que te auxilie, para ver qué es lo que está fallando, cuál es el problema, qué es aquello que tienes que orar por tu familiar. Fíjate, ahora habla también, la palabra aquí lo podemos ver, que habla que tenían, cuyos rostros eran como rostros de leones. Aquí cuando hablamos al rostro de león, una de las cosas que hablamos, hermano, una de las cosas que debemos de notar es de que está hablando del carácter. Entonces, tenía el carácter de león. Fíjese, en Proverbios dice la palabra que el león siempre ataca a su presa, pero nunca retrocede de ninguna de ellas. Es decir, tu carácter debe de ser un carácter fuerte, un carácter un stern, ¿verdad? Como le decimos, como se escribe en inglés, una persona firme, que siempre no atacar verbalmente, sino espiritualmente, con tu oración, con tu lanza, poder estar siempre orando por tus hijos, por tu familia, siempre estar pidiendo al Señor que guarde tu hogar. Eso debe de ser una de las cosas que debemos de tener, un carácter que siempre debemos estar orando por ellos. Ahora también habla que eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Fíjese, tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Hablando de la ligereza, hablando de la rapidez en lo que ellos se movían. Hablando otra vez, hermano, como lo hablamos con la tribu de Dan. Cuando hablábamos de cómo Noé rápidamente corrigió a su hijo. No se esperó a corregirlo, sino que rápidamente lo corrigió. Eso debemos de entenderlo, hermano. Debemos de poder verlo en la palabra del Señor. Ahora, fíjese, otro versículo que quiero mostrarle aquí es Primera de Crónicas 12:14.
Primera de Crónicas 12:14. Dice la palabra: de los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. Escucha bien, de los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. Fíjese qué tremendo, hermano, aquí en la palabra. Cómo la palabra aquí nos está enseñando que el hijo menor valía por 100 y el mayor por 1000. Está hablando de una estatura de madurez. Aquel que aún no sabía, que no estaba entrenado, fíjese que no estaba entrenado completamente o habían comenzado a entrenarse, ese ya valía por 100. Nos habla, hermano, de algo que venía en los genes de Gad, que aunque a lo mejor no tenían el entrenamiento correcto, ellos ya venían preparados para la guerra en sus genes, en su ADN, por decirlo así. Lo llevaban dentro. Ahora, cuando ellos no eran entrenados, valían por 100. Pero ya siendo entrenados, ya el mayor, ya con el entrenamiento completo, nos dice la palabra que valía por 1000. Qué tremendo esto, hermano, que esta persona podía valer por 1000. Por 1000 guerreros, hermano, podía un hombre ya entrenado de Gad, podía pelear bien. Tenía ese entrenamiento. Fíjese. Pero ahora debemos de verlo de otra forma también, porque es necesario verlo de esta forma sobre la tribu de Gad. Fíjese, sobre la tribu de Gad debemos de ver esto. Vamos a ver en la palabra de Dios, Génesis 49:19. Génesis 49:19. Dice la palabra: a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Entonces aquí está diciendo que a Gad lo iban a atacar. Pero a Gad iba a haber una recuperación, una restauración. Hermano, esto, fíjese qué tremendo. Esto lo vemos ahora si nos adelantamos al Nuevo Testamento. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 8, vemos lo que el padre Jacob, lo que había declarado sobre su hijo Gad. Gad, un hombre, fíjese qué tremendo, hermano, un hombre guerrero, entrenado a la guerra, es diestro con el escudo y la lanza, que tenía el rostro como león, era como las gacelas. El menor valía por 100 y el mayor valía por 1000. Hombres poderosos. Pero si no se cuidaban, iban a ser atacados. Y esto lo vemos en Lucas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Versículo. Dice la palabra Lucas 8:26. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que era la tribu de Gad. Ahí era la región que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó, hablando de Jesús, a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Y que por mucho tiempo, fíjese, hermano, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Detengámonos un momentito a ver esto. Porque aquí la palabra nos habla de este hombre que era de la tribu de Gad o de la región de Gad, que era conocido como los Gadarenos, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a hablar del Gadareno, rápidamente lo asociamos con el endemoniado. Porque es lo que hablábamos del demoniado de Gadareno, ¿verdad? Aquel Gadareno. Pero lo que no asociamos es de que la tribu de Gad eran diestros para el escudo y la lanza. Que el menor valía por 100 y el mayor valía por 1000. Que tenían un rostro como de león, es decir, un carácter fuerte. Que eran tan veloces como la gacela en los montes. Fíjese todo lo que hablaba, que eran preparados, entrenados para la guerra. Todo lo que habla de los de Gad. Pero cuando nosotros ahora asociamos el Gadareno, rápidamente decimos el endemoniado. El endemoniado de Gadareno, ¿verdad? O de Gadad.
Qué tremendo, hermano. Ahora, lo que me llama la atención es que la palabra nos describe a este hombre con dos o tres cosas muy importantes. La primera dice, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, no tenía cobertura. La palabra nos habla de la ropa y nos tipifica la cobertura. Vamos a decir, bueno, está hablando de la cobertura ministerial. Sí, podemos hablar de la cobertura ministerial, podemos hablar de nuestros apóstoles, podemos hablar de los pastores, podemos hablar de usted congregarse en un lugar donde tenga su cobertura espiritualmente hablando. Pero entonces también nos está hablando aquí de que no tenía ropa alguna, es de que no tenía cobertura. Entonces vamos a ponerlo así, por el ángulo familiar que lo estamos viendo. Podemos ver de hijos que no se sujetan a sus padres y padres que no se sujetan a las autoridades. Qué riesgo, hermano, que seas destinado a ser un guerrero poderoso, diestro en el escudo, en la lanza, que cuando comenzaste valías por 100 y ahora que eres maduro vales por 1000. Qué tremendo que tu carácter haya sido fuerte, que haya sido diestro, hermano, que haya sido preparado, pero que ahora, por falta de sujeción, vayas a terminar como los gadarenos, como este gadareno, que no tenía ropa. Fíjese, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa, es decir, que antes sí se ponía. No nació desnudo y toda su vida vivió desnudo. Dice que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. Es decir, nos da la indicación que antes sí se ponía ropa, que antes sí tenía alguna ropa que vestir. Es decir, que antes sí se sujetaba, que antes este hombre sí conocía de la sujeción, que antes este hombre sí obedecía a sus autoridades. Ahora, nos podemos hablarlo sobre los hijos, que antes el hijo no era rebelde, que era un hijo ejemplar, era un hijo que podía obedecer a sus padres sin ningún problema, pero algo pasó que hizo que se quitara la ropa. Fíjese qué tremendo, hermano. Podemos verlo, hermano, por ejemplo, el problema de Noé, cuando Cam habla de la desnudez de su padre, es decir, hablando sin ropa, pero vemos ahí que cuando hablamos, cuando estudiamos la profundidad de esa palabra, de ese tema, eso era un eufemismo, hermano, que hablaba sobre Noé y sobre el acto sexual que él estaba haciendo. Y cómo Cam ve esto y habla de la desnudez. Entonces puede hablar que hay actos que nosotros hacemos, hechos y actos que nosotros estamos llevando a cabo como padres o como hijos, que nos desnudan, que nos quitan la ropa. Porque dice que él fue y habló de la desnudez de su padre con sus hermanos. Pero entonces no necesariamente hablaba de que estaba desnudo completamente, sino, fíjese, dice que los hermanos caminando retrocediendo o caminando de espaldas fueron y le pusieron una cobertura, si cubrieron otra vez su desnudez. Es decir, que la familia está para cubrir la desnudez. No encubrir el pecado, cubrir la desnudez. Hablando que estamos para decir, mira, yo sé que esta falla la tienes, vamos a cubrirla mientras que te restauras, mientras que te levantas. Fíjese qué tremendo que este gadareno, para que lo vuelva a ver aquí, dice que por mucho tiempo no se había puesto ropa, ni vivía en una casa. Fíjese qué tremendo, hermano. Dice la palabra que no vivía en una casa. Nos está hablando aquí la palabra que este hombre era un hombre que ya no tenía hogar, que no tenía, ¿se acuerda cuando estuvimos hablando de la palabra de familia, hablando de congregación? Este no tenía familia, no tenía dónde congregarse, no tenía un lugar donde decir, estos son de los míos, esta es mi familia, estos llevan el mismo apellido que yo, con ellos puedo tener una relación, con ellos puedo tener la intimidad, con ellos puedo platicar. Aquí la palabra nos está diciendo que ya no tenía ni una casa, ni vivía en una casa, no tenía hogar. Qué tremendo, hermano, hablando de los padres, de tener padres, hermano, que a lo mejor ya no se sienten que tienen hogar, que asisten a la iglesia, pero no se sienten parte de ella. Mire cómo comenzó el gadareno, hermano. Este hombre estaba endemoniado, pero aquí la palabra nos enseña esto. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo pudo haber sido el comienzo de lo que le sucedió al gadareno, de salirse de la cobertura, el riesgo de salirte de la cobertura.
el riesgo de solamente vivir en casa y tratar la casa, perdóname como lo que te voy a decir, ¿verdad? Pero de tratar la casa como un hotel. Llegas a la hora que te place para dormir solamente y te vas. Y cuando te vas, en los hoteles son famosos porque tienen alguien que llega y hace la limpieza. Tú te vas y dejas todo sucio, dejas todo tirado y te vas y regresas en la tarde otra vez y de repente está tu cuarto limpio, la cama lista, llegas a dormir. Perdóname, pero qué diferente es tener un hogar a tener solamente donde llegar a dormir. Fíjese qué tremendo, hermano. ¿Por qué estamos hablando de eso, hermano? Porque esta piedra, cuando estamos hablando de Pelaga, estamos hablando de una tropa, algo militar que debemos de restaurar en nuestro hogar. Y para poder restaurar a aquel hombre fuerte, o tus hijos fuertes, ¿verdad? Por decirle así, adiestrarlos para que sean diestros con el escudo y con la lanza, a que tus hijos sean hijos que tengan rostro de león, es decir, que nunca se atemoricen, nunca retrocedan ante el peligro, sino siempre vayan contra el enemigo, que sean como las gacelas, rápidos, que puedan responder, que sean estas personas, hermano, que dice la palabra que el menor valía por 100 y el mayor por 1000, para que podamos hacer esto en nuestras familias. Tenemos que restaurar esta piedra, hermano. Y el problema fíjese, eso se lo profetizó Jacob a su hijo. Vas a ser atacado. Pero lo tremendo es que llega Jesús a la vida de uno y lo restaura. Tuvo que llegar Jesús, hermano, a la vida del gadareno y lo restauró. Ahora, ¿qué es lo que restauró el Señor Jesús? Quiero que vea conmigo. Versículo, capítulo 8. Permítame. Déjame, le pongo aquí A ver, permítame. Aquí está. Si no alcanza a leerlo ahí, hermano, por favor, sígame con su Biblia. Lucas 8:35 dice: salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús. Y encontraron al hombre quien había salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Fíjese, lo libera el Señor. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo viste. Lo viste. Dice, se llenaron de temor y los que habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba de que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo, fíjese, hermano, lo segundo que restaura el Señor: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue y proclamó por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Qué restaura el Señor? Después de liberarlo, lo trae a juicio, a su cabal juicio, ¿verdad? Lo trae a mente, ya puede regresar a él y pensar correctamente, pero lo primero que hace, lo viste. El versículo 35 dice, vestido y en su cabal juicio. Es decir, lo primero que el Señor dijo, necesitamos cubrirte otra vez. Vamos a cubrirte. Necesitas estar cubierto. Necesitas estar cubierto para ejercer autoridad espiritual, para ejercer y ser aquel hombre valeroso, aquel guerrero valeroso. Fíjese la palabra, lo que está diciendo aquí. Para que seas aquel hombre valeroso de la cual la palabra nos está enseñando, debes de ser un hombre que esté vestido, bajo cobertura. Y dice, le dijo al hombre, vuelve a tu casa. Lo segundo que restauró. Aquel hombre le dijo, Señor, te quiero seguir, yo quiero ir contigo. Dijo, no, vuelve a tu casa. Restauró lo segundo. Lo primero era que no estaba vestido. Luego que no tenía casa. Pues el Señor le dice, ok, te voy a vestir y te voy a regresar a tu casa. Y lo sacó de entre los muertos, porque la palabra dice, el versículo que ya hemos leído, hermano, el versículo 27 dice, sino que vivía entre los sepulcros.
Entonces lo saca de los muertos, o sea, se le hace una liberación. Fíjese, podemos compararlo a Lázaro, ya en el sepulcro, lo libera otra vez. Pero fíjese, después de liberar a Lázaro, le dice a sus discípulos, desáltenlo. No nomás se queda en la liberación, sino hay una restauración que hacer. Y con el Gadareno no era la excepción, sino que cuando sale el Gadareno, le dice el Señor, ok, vístanlo. O el Señor mismo lo viste. Queda vestido y le da la orden, regresa a tu casa. Regresa a tu hogar. Qué tremendo, hermano. Vemos esto ahora sí en la palabra, lo vamos a ver de esta forma. Cómo el Señor está hablando aquí nos está hablando a la familia de cómo nosotros debemos de ser personas que al restaurar esta piedra, que es la piedra de Gad, que es la palabra pelaga, no Gad, pelaga, sino la palabra en hebreo que significa familia. Una de ellas es pelaga, que habla de tropa, algo, una división militar. Es de que nosotros debemos de ver a Gad y ver los peligros que corrió Gad. De que ciertamente él era un hombre poderoso, ciertamente que su descendencia iba a ser un hombre poderoso, pero su padre le profetizó, te van a atacar, Gad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué fue lo que comenzó con el ataque de Gad o del Gadareno? Lo podemos ver aquí, la palabra nos ilustra, nos enseña la palabra y nos dice que no traía puesto ropa, es decir, que en un momento traía ropa, pero cuando llega el Señor Jesús y lo encuentra endemoniado, el problema es que decía, no estaba vestido, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Fíjese, hermano, para evadir el problema del Gadareno, nosotros somos hombres poderosos, debemos de estar entrenados en la guerra, debemos de ser diestros en el escudo y en la lanza, hermano, debemos de tener rostro de león. Todo lo que nos menciona de las características de Gad, debemos de restaurarlo sobre nuestra vida, pero con un énfasis, con un ojo puesto en que jamás nos desvistamos. Es decir, no te quites la cobertura, no te quites aquel que te cubre. No hablemos mal de nuestra cobertura. Y no te salgas de tu casa. No te salgas de tu casa. Quédate en el hogar, quédate donde vas a poder florecer en las cosas del Señor. Donde podemos ver lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Seamos personas, hermanos, seamos familias, hermano, que restauran esta piedra en el hogar, que es la piedra de Gad, que es la palabra pelaga en el hebreo, hablando de familia, y que podamos ser esas familias que sean diestros en el escudo, diestros en la lanza, que puedas doblar rodilla, aunque tu hijo se encuentre lejos, dobla rodilla y ora por él, porque estás aventando aquella lanza al enemigo. Aquel enemigo que está atacando a tus hijos, tú puedes doblar. Y cuando te quiera contraatacar, recuerda que Gad era diestro con el escudo. Y puedes decirle, Señor, yo vengo, Señor Padre, con ese altar familiar restaurado, con aquella tribu de Gad, y con el énfasis en cuidarnos, de desvestirnos y de salirnos del hogar. Te animo, hermano, te animo en verdad que puedas ministrar esta palabra a tu vida, que puedas aplicarla a tu vida, que podamos ser personas, hermano, que el más pequeño valga por 100 y el más grande valga por 1000. Fíjese, hermano, que podamos ver que nuestros hijos sean diestros en el escudo y en la lanza. No, me detengo unos segunditos nomás para decirte esto. No que solamente tú seas, no seamos egoístas. Aprender a ser diestros en el escudo y en la lanza solamente tú, sino enséñale a tus hijos. Enseñémosle, me lo aplico a mí. Enseñémosle a nuestros hijos a orar, a tomar un momento devocional, a poder decir, vamos a orar. A lo mejor no, ya cuando regresemos de esta cuarentena, cuando salgamos de esto, que podamos regresar en las cosas, ya en una rutina, que la gente vuelve a entrar a su rutina. A lo mejor dices, bueno, no tengo el tiempo porque mis hijos van a la escuela, yo voy al trabajo, pero enséñale que él en la intimidad de su casa pueda tener este momento de intimidad con el Señor. Enseñémosle eso a nuestros hijos y en verdad esforcémonos a tomar ese tiempo, a hacer ese tiempo,
para poder participar como familia de este altar familiar. Y que la piedra de Gad o la palabra familia Pelaga la podamos aplicar en nuestra vida y ser diestros con, hermano, no me voy a cansar de decirte esto, con el énfasis de cuidar, de no desvestirte y no salirte de tu casa, porque así es como comenzó el Gadareno. Un hombre poderoso, un hombre que venía de una descendencia de guerreros. ¿Y qué es lo que sucede? Que puede perder todo esto por descuido, hermano. Por quitarse su ropa y por salirse de su casa. Te animo, hermano, a que nos continúes escuchando, hermano, a través de YouTube, a través de Ebenecer Las Cruces. Nos buscas ahí en YouTube en Ebenecer Las Cruces para que puedas continuar con eso. Nos quedan, hermano, algunas piedras que hablar, que es Isaacar, Neftalí, Aser y José. El martes, hermano, este martes, me gustaría tener este estudio para cubrir 2 piedras más. Este martes 14 de abril lo voy a publicar en la tarde para que podamos cubrir 2 más, que sería Isaacar y Neftalí. Y ya el jueves hablaremos de Aser y de José. Eso sería ya el 16 de abril del 2020. Entonces, esto es para ya terminar esta base. Eso es solamente la base que estamos hablando del altar de Elías. 12 piedras, pero tenemos que nos busques ahí en Ebenecer Las Cruces y también en nuestra página de Facebook en Ebenecer Las Cruces Nuevo México, NM. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya bendecido, que haya puesto algo en tu corazón para que podamos restaurar, que haya puesto esa hambre de restaurar este altar del Señor, que es un altar familiar, un altar de Elías, porque, hermano, el tiempo está acercándose, el tiempo ya estamos a los últimos días, hermano, a los últimos momentos donde seremos llamados. Y, hermano, qué precioso será que como familia podamos compartir al Cordero. Que como familia seamos arrebatados, hermano. Restauremos nuestra familia y nuestra dinámica familiar. Dios te bendiga.